Hoy nos convoca un tema quizás algo polémico, quizás algo que se necesita hablar y dar más información, educar más a las personas. Ya lo había presentado, nuevamente muchas gracias por estar con nosotros. Creo que es importante hablar como antesala de qué pasa en un cerebro de una persona con la condición de trastorno por déficit de atención con hiperactividad. ¿Qué ocurre? Quería puntualizar una cosa y es que es una pena que sea una desgracia, que sea polémico hablar de el tratamiento del TDAH. Es terrible. Luego hablamos sobre ello, pero es verdad que me da mucha pena que haya que desmitificar tanto acerca de los tratamientos que han evidenciado eficacia en el TDAH. En todo caso, en las personas que tienen TDAH tenemos muchos estudios con una evidencia amplia en el que existen diversas alteraciones. Sabemos que el componente genético del TDAH es realmente muy alto. Los estudios de distinto tipo en el que se han hecho comparativas entre gemelos nos arrojan un porcentaje de heredabilidad de un 78%, que es una cifra altísima en comparación con cualquier otro trastorno que no alcanzan cifras ni siquiera del 50%, y en el TDAH de prácticamente un 80%. Es tremendo el componente genético que tiene el TDAH. Y de hecho lo que vemos es que, por ejemplo, existen distintas alteraciones, distintas variaciones o mutaciones genéticas que están asociadas en el TDAH y en concreto en varias de las sustancias que envían señales dentro del cerebro, de los neurotransmisores. En concreto, hay mutaciones específicas en los transportadores de noradrenalina y dopamina a nivel cerebral. Sí. Estas dos sustancias son esenciales en el funcionamiento de nuestro cerebro y en concreto de determinados circuitos como el de la atención. Y lo que vemos es que existe una alteración a ese nivel. No porque se produzcan más ni porque se produzcan menos neurotransmisores, sino que si este ejemplo le pongo yo mucho en consulta, si nosotros sabemos que los circuitos están compuestos por la conexión de neuronas. Si mis manos fueran las neuronas, pues para que el circuito funcione tenemos que mantener esa corriente. Si yo voy liberando neurotransmisores de una neurona a la otra, va manteniendo esa conducción eléctrica que sabemos que tienen los circuitos. ¿Qué ocurre? Si nosotros tenemos una suficiente liberación de esos neurotransmisores, y eso ocurre en el TDAH, hay una correcta liberación, el circuito sigue funcionando, nuestra atención permanece. ¿Cuál es el problema? No es un problema de que no haya noradrenalina ni dopamina, sino que aunque se libere, se reabsorbe demasiado rápida. La captación. Entonces, el problema es que inicialmente liberamos bien, pero como se reabsorbe demasiado rápido, dependiendo de el tipo de mutación que tengamos, pues vamos a tener una desconexión más o menos temprana. Es decir, el circuito funciona, mantenemos la atención, pero llega un momento que ya se ha reabsorbido tantos neurotransmisores que el circuito se desconecta, literalmente. Entonces, sigue sin hacer su labor. Y es donde aparece, por ejemplo, pues la desconexión a nivel de la atención o de las funciones ejecutivas o en relación a la frustración y la impulsividad. Pues todas estas alteraciones que vemos que aparecen en el TDAH tienen esta base biológica que ya hemos detectado. Perfecto, eso como antesala para entender sobre todo qué ocurre cuando la persona se medica, ¿no? Hablemos entonces de los medicamentos más utilizados para abordar el TDAH tanto en niños como en adultos, ¿no? Entendiendo esta neurobiología del TDAH que usted ha explicado, doctor. Sí, pues en España hay 4 tratamientos aprobados. Puede que haya variaciones y, por ejemplo, en Estados Unidos o en Reino Unido hay algún tratamiento más, pero desde luego lo que sí existe una diferenciación clara es que hay 2 grupos de tratamientos para el TDAH. Unos son los psicoestimulantes y otros no psicoestimulantes. Y esto es importante no solamente por el mecanismo de acción, sino por el tipo de efectos secundarios que puede provocar o cómo es la acción y en cuánto tiempo se puede esperar la respuesta. Los psicoestimulantes tendrían una acción directa y rápida. En el mismo día se podría ver la acción, la eficacia.
con lo cual no tenemos que estar esperando, como en otras medicaciones, semanas en obtener esa respuesta. De tal manera que los psicoestimulantes duran mientras que están en el organismo, por lo cual no pueden estar 24 horas en el organismo, porque al estimular dificultarían el que, por ejemplo, pudiéramos dormir. Por ese motivo, tenemos distintos tipos de psicoestimulantes que tienen una duración de efecto promedio, por lo cual vamos a ajustar según las necesidades de cada persona en una mayor o menor duración. No es lo mismo, por ejemplo, como solemos ajustar la duración de efecto en niños, en adolescentes o en adultos. Va a depender en función de las necesidades de cada uno. Este es un dato importante porque además mucha gente piensa los psicoestimulantes son adictivos. Eh, para nada. No duran 24 horas. Antes de que te vayas a la cama, tus niveles han disminuido tanto que si fueran adictivos, tu organismo te estaría pidiendo tomarte otra y otra y otra pastilla. Y eso no ocurre. Al día siguiente te has despertado, no hay niveles de esa sustancia y tu organismo no te pide una pastilla porque tengas abstinencia, porque tengas mono. Lo más que puede ocurrir al día siguiente no es nada malo, sino simplemente que si se te ha olvidado tomar la pastilla, es que no vas a apreciar el efecto beneficioso, pero nada más. No es Sí, de hecho es muy adictivo. frecuente que el adulto se olvide, porque normalmente el niño lleva la supervisión del padre o de la madre, pero en el adulto, ay, no me la tomé, y sí siente justamente ese efecto, uy, no me la tomé, ¿no? También es que hay mucha frase repetida de que están drogando a los niños, eso es del diablo, ¿cómo es posible? De hecho, igual es como pesado, ¿no? Que te digan que eso está mal hecho, usa aceites naturales, ahorita hay mucho movimiento de vitaminas, minerales, o sea, mucha automedicación de tratamientos no respaldados por la ciencia. Y yo creo que eso se debe un poco a que la gente tiene desconocimiento y que quieren soluciones fáciles. Cuando estamos hablando del TDAH, estamos hablando de una condición compleja, ¿sí? Y aquí uno de los pilares, más allá de la medicación, es la psicoeducación, es decir, saber qué implicaciones tiene el TDAH, perdón, a lo largo de la vida, que la medicación es solo una parte, ¿sí? Y aquí hay muchísimas preguntas, doctor. Sí es importante esto que habíamos conversado, ya para ir a las preguntas, el papel de la medicación en comparación con otras formas de tratamiento como la terapia cognitivo-conductual o cambios en el estilo de vida. O sea, ¿cuál sería la diferencia? ¿Sí? Vale. Realmente es que no son excluyentes. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Realmente toda la evidencia se habla acerca del tratamiento multimodal, en el cual incluimos terapia, psicoeducación, medidas adaptativas y tratamiento psicofarmacológico, con lo cual no son excluyentes entre sí. Antes se tenía la creencia de que la medicación solamente era para los casos graves. La realidad es que la evidencia y el consenso actual es que los psicofármacos son altamente efectivos, seguramente la medida de mayor potencia en cuanto a su efectividad, y por tanto no la restringimos a los casos graves, sino que favorecemos que todas las personas puedan beneficiarse. La medicación, de alguna manera, lo que hace es amortiguar la, el impacto de esos síntomas. Pero como cualquier medicación, TDAH o cualquier otro psicofármaco, tenemos que saber conducir el efecto de esa medicación. No sirve de nada, yo muchas veces lo digo con mis pacientes, sobre todo cuando tienen depresión o cuadros de ansiedad, vale, hemos conseguido dejar de sufrir, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar en este punto o vamos a crecer? Pues en ese sentido la psicoterapia, aparte de la capacidad que tiene de regulación emocional, nos puede ayudar muy mucho a cómo desarrollar y orientar el efecto beneficioso de la medicación. Es verdad que de por sí, sin necesidad de medicación, la terapia cognitivo-conductual tiene resultados en el TDAH. La cuestión es que el TDAH es sumamente complejo y normalmente afecta tanto a la persona que con una sola intervención se nos queda corta como para conseguir una recuperación lo más completa posible. Perfecto. Aquí hay bastantes preguntas. A ver,
como van subiendo, van subiendo. Estoy aquí revisando. Pregunta, ¿el TDAH necesita medicación a lo largo de la vida o en un solo periodo de vida? Eso es como muy específico, ¿cierto? Hay que personalizar. Es verdad que sabemos que el TDAH, aunque tiene un carácter crónico, hay un porcentaje de pacientes que por el proceso de maduración cerebral pues consiguen una suficiente compensación y puede que según avancen los años, en el paso a la adolescencia o la vida adulta, no requieran mantener el tratamiento. Pero es cierto que en la mayor parte de las personas siguen presentando repercusión y sintomatología que requiere tratamiento. Pero eso es algo que hay que valorar y que va a depender de la evolución de la persona y también de qué necesidades tiene en cada momento la persona. Entonces, es muy variable. Hoy, por ejemplo, un ejemplo muy práctico, hoy he tenido un día muy bonito en consulta porque he tenido muchos pacientes que han obtenido una mejoría muy importante y uno de ellos es una chica que me venía por un cuadro afectivo y un supuesto diagnóstico de TDAH en la infancia que había tomado en algún momento algún psicoestimulante que le había ayudado pero que le generaba problemas de apetito y lo dejó. Y la chica estaba bien pero no terminaba de estar suficientemente bien. Lo evaluamos, el TDAH estaba ahí, lo que pasa es que ella no lo distinguía y iniciamos tratamiento con metilfenidato y hoy me llegaba y me decía, es que hacía tiempo que no me sentía así de feliz, es que puedo con las cosas. Y es una Wow. chica que, bueno, pues ha prescindido de tratamiento durante un tiempo. Me dicen, nunca nadie me había propuesto que esto era un tratamiento para tomarlo todos los días y ahora noto la diferencia en cómo me organizo, en cómo cumplo con mis cometidos, en cómo me levanto temprano y no me dejo con la pereza en la cama, cómo mis relaciones sociales han mejorado, cómo en mi casa estoy mucho mejor. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta del impacto diario que tiene el TDAH hasta que se quita esa capa a través del tratamiento y vemos cómo las personas son capaces de brillar. Sí, justamente relacionado con ese tema, esta persona, otra vez son preguntas bien específicas. Recordar que este live tiene finalidad informativa y educativa, no sustituye una consulta médica, así que mucho cuidado. Dice, buenas noches, mi hija está medicada con metilfenidato, le va muy bien, pero ha perdido apetito y bastante peso. ¿Podría dejar de tomarlo o qué opciones hay? Bueno, hay que personalizarlo. No puedo responder a esa pregunta concreta, pero en líneas generales es verdad que la disminución del apetito es el efecto secundario más frecuente de los psicoestimulantes, tanto de metilfenidato como de lisensanfetamina. En España se llama el Banse. El Vance. Uh -huh. Puede suponer, dependiendo de la persona, una dificultad importante. De hecho, el caso que comentaba antes, uno de los motivos por los que dejó el tratamiento fue la pérdida de apetito. Sin embargo, ahora mismo, con una dosis, con la dosis que está tomando y sí. que le está funcionando realmente muy bien, no está teniendo ningún problema de apetito porque ya tiene cerca de 20 años y la afectación es diferente. Entonces, esto es un mensaje para las personas que a lo mejor lo hayan tomado en una época de su vida más pequeñitos y que en su momento no lo toleraron, pues bueno, a lo mejor con más años tienen una mayor tolerancia a la medicación. En general, yo por ejemplo en consulta, raro es el día que me vienen a revisión y que no les peso para ver cómo está siendo Claro. la evolución. Hay en algunos casos en los que la repercusión es ínfima, que no nos limita a nada, y algunos en los que la limitación es extrema. Entonces, ahí personalizamos. Como Desde traje luego, la siempre, medida, sí. sí, ahí hay recomendaciones, pues bueno, normalmente el efecto de pérdida de apetito es más intenso en la comida y en el desayuno no debería de aparecer porque No, todavía no se ha absorbido la porque no. medicación y en la cena debería de atenuarse mucho porque ya los Totalmente. niveles de medicación son bajos. El Entonces, efecto. uno de los trucos es compensar, pues Uh-huh. no pensar que la comida principal sea el El almuerzo, almuerzo. sino Uh-huh. reforzar bastante el desayuno, la cena e intentar complementar a media mañana y en la merienda. Y otra opción complementaria, pero esto es un mensaje que no quiero transmitir, el descanso vacacional con la medicación no está recomendado en líneas generales, pero hay casos particulares en los que sí lo podemos recomendar Hay y que este podría consultarle, ser uno de sí, ellos. consultar con el especialista. También seguramente se estarán preguntando si afecta en el crecimiento, o Sí. sea, peso, talla.
hay estudios que demuestran que no afecta y recordar que cada metabolismo es diferente. Entonces es como un traje a la medida. Otra pregunta, si el TDAH es un tipo inatento, también debe ser medicado con Concerta. Bueno, concertado con el tratamiento que se considere apropiado, pero sí, ahora mismo, independientemente del subtipo de tratamiento de TDAH, inatento, hiperactivo, combinado, la realidad es que no hay una diferencia en cuanto a qué tipo de tratamiento deben de recibir. La recomendación es común. El tratamiento es efectivo en cualquiera de ellos. Mi hija está medicada, le va bien. ¿Qué terapia adicional es aplicable para esta categoría? No sé a qué categoría se refiere, Bueno, pero desconozco el caso en concreto, pero si nos basamos en esa estructura de multimodal. la terapia multimodal, pues la Asociación de Psicoeducación, medidas adaptativas y la terapia cognitivo-conductual serían las principales recomendaciones. Mi hija tiene 7 años, toma Ritalin de 20 miligramos. ¿Cómo saber si es la medida indicada para ella? Al inicio tomaba, se le cortó, pero ¿qué debe evidenciar? O sea, ¿qué se debe esperar cuando la persona toma medicación estimulante? ¿Sí? ¿Cuáles serían los efectos evidentes? Porque obviamente la Claro, persona te va a decir lo que siente, pero el padre, la madre, ¿qué debería observar? la dificultad con niños de edad pequeña es la capacidad que tienen a la hora de verbalizar los síntomas. Por eso muchas veces necesitamos de la información complementaria pues de padres y profesores fundamentalmente. Entonces, seguramente un componente en el que predomina la hiperactividad y la impulsividad es más fácil porque lo podemos ver a través de la conducta. El otro día, precisamente, con un paciente que atiendo que está en Sudamérica, el primer día los papás me dijeron, mira, hemos preferido que le veas sin medicación y efectivamente, no, en toda la entrevista no pudo parar quieto. Sin embargo, la siguiente entrevista, que ya estaba con medicación, tuvimos una entrevista de media hora en el cual aguantó sin ningún problema. Era tan evidente que la medicación en ese momento estaba regulando la hiperactividad que, desde luego, doy mucho valor a lo que me contaban los padres, pero en la propia observación se veía, ¿no? Seguramente en el componente inatento es donde resulta más difícil poderlo evidenciar porque son más sutilezas, ¿no? Que sea Son capaz de síntomas entender mejor, internos. Uh-huh. sea capaz de entender mejor la información, de que no llega a distraerse. Entonces, ahí, tanto seguramente la labor de los profesores de que sean buenos informadores y nos puedan dar una buena transmisión de cómo se encuentra en clase y del aprovechamiento que tiene, es importante, o de los padres, tanto en las instrucciones cotidianas, que son capaces de gestionar bien sus pertenencias, los objetos, que no haya olvidos, y, por ejemplo, también en las tareas que se puedan hacer en casa, pues nos van a dar una buena medida de si ese componente atencional está bien corregido o no. Es verdad que resulta mucho más fácil la transmisión que puede hacer un adulto que no un niño, pero hay también parte de nuestra pericia para poder conseguir saber cuánto de bien está corregido con respecto a la medicación. Esta es una pregunta así como un paréntesis muy breve, hablar de causas del TDAH, porque aquí están preguntando si es genético o puede aparecer por lo emocional, hablar de lleno, que es una condición del neurodesarrollo, causas, brevemente. Es que realmente, como es un trastorno del neurodesarrollo, no puede ser Multicausal. debido, pero no puede ser porque haya aparecido a los 20, 30 años una depresión o un cuadro de ansiedad en la adolescencia. No, no guarda ninguna relación con ello. Es verdad que, bueno, tenemos estudios de todo tipo y más allá de lo genético se encuentran distintas causas, como por ejemplo, pues determinadas incidencias durante el embarazo, ¿no? Como por ejemplo el consumo de alcohol, en el cual está bastante relacionado. Y hay todo tipo de estudios en los cuales se evidencian la asociación con determinadas sustancias. Inclusive se llegó a estudiar acerca de determinados tóxicos contaminantes en El la plomo. polución, Sí, 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 sí. infecciones durante el embarazo. Uh-huh. Es decir, pues lo que ocurre es que, claro, eso lo podemos ver en estudios en los que igual se evalúa a mucha población. Sí, sí. Poder adivinar cuáles son las causas concretas en un caso determinado resulta muy difícil. Podemos decir que puede En haber líneas algunos generales. factores Uh-huh. que puedan estar asociados con ese caso, pero no podemos tener la certeza de que justo ese factor sea el determinante que le haya provocado el TDAH.
En todo caso, como decía antes, como el 70 y mucho por ciento de la causa del TDAH es Hereditario. explicada a través de la Hereditario. heredabilidad, pues Sí. bueno, si tiramos muchas veces la moneda, en la mayor parte de las veces hay un componente genético. Genético, sí. Justamente había subido un video de esto la otra vez. Para diagnosticar de manera adecuada el TDAH, ¿es neurólogo o psiquiatra? Y tú me habías comentado justo eso. ¿Quién lo hace? Pues en Sí. España, por ejemplo. La recomendación es un profesional con experiencia y formación específica en TDAH. Y ahí estamos hablando de pediatras, neuropediatras, neurólogos, psiquiatras y psicólogos. Luego esas son las recomendaciones generales en guías. Y luego yo hacía un vídeo en el que me mojaba y decía que yo consideraba que los psiquiatras deberíamos de asumir el papel, al menos de liderazgo dentro del diagnóstico y del plan de tratamiento. Y esto con todo el respeto al resto de compañeros. Y específico psiquiatras que tengan formación y experiencia en el TDAH, porque si no, no puedo generalizar en todos los psiquiatras, desgraciadamente. Y el motivo, las razones por las que yo daba, era fundamentalmente porque el TDAH no es solo el TDAH, son todas las comorbilidades asociadas. Todos los otros trastornos psiquiátricos que están tan altamente asociados al TDAH y que sería esperable que un psiquiatra pudiera hacer un mejor manejo de esas otras patologías asociadas. Por ello, proponía el psiquiatra. Es cierto que seguramente esto en adultos yo lo veo muy claro y realmente yo veo pocos casos de otros profesionales, de otras especialidades que sean psiquiatras que asuman TDAH de adultos. En niños más pequeños sí es verdad que al menos aquí en España, aunque lo atienden psiquiatras en la sanidad pública, muchos programas lo llevan pediatras y neuropediatras. Depende un poco de la repartición de patologías que haya en cada área sanitaria. Y varía de país en país. Sí. Otra pregunta. A mi niño de 5 años, el médico, su neurólogo, me imagino, pues, no, bueno, dice con risperidona, me imagino que lo medicó. ¿Qué opina, doctor, sobre esta droga? ¿Se toma por mucho tiempo y qué contraindicaciones tiene? Risperidona, hemos hablado otras veces de este antipsicótico. Sí, la verdad es que, bueno, se llega a utilizar, no es una sustancia, no es una medicación que esté indicado para el TDAH. Es decir, no podemos decir que exista una mejora en el rendimiento atencional, eh, pero es verdad que es un antipsicótico que puede emplearse en alteraciones de conducta. Desconozco el caso, no puedo decir que esté bien indicado o mal indicado. De hecho, con la risperidona la utilizamos en otras muchas patologías y bien indicada puede ser una medicación realmente muy eficaz. Pero es verdad que como única medicación en el TDAH me parecería insuficiente. Habría que ver qué otras opciones de tratamiento hay. Es verdad que con 5 años pues es muy pequeñito y seguramente puede haber alguna limitación en cuanto a la indicación de psicoestimulantes, por ejemplo. Esta pregunta es interesante. ¿Cuál es el beneficio real de la medicación? ¿Qué resultados se obtienen? ¿Aumento de noradrenalina y dopamina? Depende de la medicación, ¿verdad, doctor? Sí, depende de la medicación. Antes hablaba de los psicoestimulantes, pero luego estaban los no psicoestimulantes que tienen mecanismos diferentes y de hecho que su efecto no se obtiene de inmediato, sino pasadas Tres, varias cuatro semanas. semanas. Sí, Como la tomoxetina. la tomoxetina sobre todo afecta a una estimulación, bueno, de noradrenalina y dopamina a distintos niveles. Realmente es un antidepresivo que no tiene indicación como antidepresivo, pero que por esa especificidad sí vemos que tiene resultados positivos en el TDAH. Lo que ocurre que tiene... También, doctor, el ibupropión, que quizás está Sí, subestimado, pero suele resultar mucho para pacientes, para personas que tengan depresión y TDAH. sí. Lo que pasa es que el bupropion no ha llegado a tener autorización específica para TDAH, Para pero es verdad eso. que pero es muy parecido a tomoxetina, va muy a la par en cuanto a los mecanismos de acción y bueno, se puede utilizar dependiendo del perfil de cada paciente. Y el cuarto fármaco aquí en España que está aprobado es la guanfacina, que, que tiene un mecanismo completamente diferente, es un bloqueo de receptores alfa-posinápticos, un mecanismo realmente complejo y un poco en resumen, los no psicoestimulantes son menos
efectivos que los psicoestimulantes en términos de mejora atencional y en general las tasas de tolerancia son peores. Y entonces siempre, esto me río con mis pacientes porque me dicen, oye, no me des un no psicoestimulante. Digo, bueno, pues depende, porque tienen su propio perfil de pacientes a los que les puede ser útil. La tamoxifetina como antidepresivo, cuando hay un cuadro depresivo o ansioso asociado, pues puede ser muy útil. Y la guanfacina, si hay otro tipo de alteraciones como trastornos de conducta, agresividad, tics, pues es una medicación que es realmente muy específica y que puede obtener muy buenos resultados. Y la tamoxifetina también se suele utilizar cuando hay cuadros de ansiedad, ¿no? También depende de la respuesta, ¿no? Es muy difícil decir, bueno, a esta persona le doy. Creo que muchas veces es por ensayo y error, lamentablemente, hasta dar con la dosis ideal. Aquí, Sí. para terminar con esta persona, ¿cuál es el beneficio? O sea, ¿y qué Uf, resultado se obtiene? Entonces, aquí es como complejo. diría que cuál no es el beneficio. O sea, es que tenemos tantos datos de potencial beneficio con el tratamiento del TDAH. Mm, Hemos hablado a veces inclusive del beneficio económico, desde luego las personas a nivel académico obtienen mejores resultados y Mejor obtienen una rendimiento, mejor titulación a nivel autoestima, de sí. relaciones sociales, a nivel del mantenimiento de las relaciones de pareja, a, a nivel de accidentes, prevención de accidentes de tráfico, de conductas delictivas, de Adicciones. adicciones, de ingresos en prisión, de suicidios. Tienen menos suicidios las personas Sí, es que un toman factor medicación. protector. Sí, lo que ocurre es que no, justamente lo que predomina es la satanización de la medicación, Sí, ¿sí? Pero en realidad es un factor protector. Cuando tú realmente revisas las estadísticas y ves, o sea, el beneficio versus efectos secundarios, te das cuenta que es mucho mayor el beneficio que el efecto secundario. Entonces, para responder, en el caso de dopamina, normalmente el metilfenidato, las sales de anfetamina suelen estimular dopamina y la tomoxetina normalmente estimula noradrenalina. sí, Depende mucho de claro. cada perfil, ¿cierto? También, De que también se le receta. ambas realmente noradrenalina y dopamina. Lo que pasa es que lo hacen en un balance un tanto Es como diferente. más demorado y tiene que ser, hay que esperar con la tomoxetina unas 3 4 semanas, como suele ocurrir con los Exacto. antidepresivos. Uh-huh. Al fin y al cabo es un antidepresivo con espíritu de tratamiento de Sí, TDAH. Pero sí, fíjate, es, lo que decías uh-huh. antes, para mí el no tratar el TDAH es como una ruleta rusa. Es decir, no sabes Sí, qué con te muchas puede balas ocurrir, adentro. Sí, sí, pero sí, sí, tienes sí. muchas probabilidades de que te ocurra algo perjudicial. Sí, Y el tomar el tratamiento es retirar muchas papeletas de que esa ruleta rusa llegue a estallar. sí, o quitarle al tambor de esa ruleta, quitarle las balas, pues, o sea, Sí. estás disminuyendo una cantidad de riesgos y de vulnerabilidades que tiene la persona con TDAH. Esta pregunta es si esta persona sufre del corazón, dice, ¿qué alternativas al metilfenidato tengo si sufro de problemas del corazón? Pues es una pregunta excelente, porque es verdad que tenemos esa idea de que los psicoestimulantes pueden afectar a nivel cardíaco, pero habría que personalizarlo. De hecho, yo lo que hago en este tipo de situaciones es hacer una coordinación con cardiología y ver el riesgo real. Porque hay estudios, por ejemplo, que hablan acerca de cómo afectan los psicoestimulantes a la salud física. Y realmente no se genera un perjuicio en salud física. Vemos que los resultados, que las personas con TDAH que toman psicoestimulantes tienen mejores resultados de salud que los que no lo toman, inclusive a nivel cardiológico. Es verdad que a nivel cardiológico vemos que puede haber un aumento de la frecuencia cardíaca mínimo de entre 3 y 5 latidos por minuto y un aumento de las cifras de tensión arterial de 3 5 milímetros de mercurio. Son cifras realmente Sutiles. sí, muy leves, con lo cual yo tengo pacientes, no, esto no puedo decir que sea algo que se generalice y que se deba ignorar el riesgo, pero yo tengo pacientes que han tenido afectaciones cardíacas previas, que consultados con el cardiólogo, vemos la posibilidad de utilizar un psicoestimulante, que se ve que puede ser indicado porque la repercusión y el control ahora mismo es el adecuado y llevan tiempo tomando su tratamiento psicoestimulante. Entonces, yo no lo demonizaría. Si está indicado el psicoestimulante,
preguntaría a ver si es posible, es compatible en su estado. Si no, pues tenemos los no psicoestimulantes. Habría que ver cuál opción podría ser útil. Claro, creo que ya habíamos hablado, pero vamos a retomarlo un poquitito. El tratamiento mejora el rendimiento escolar. También habría que saber las características de la persona que pregunta esto, ¿no? Del chiquitito o la chiquitita. Sí, no podemos saber en cada persona cómo va a ser, pero al menos lo que nos dicen los estudios y la práctica clínica es que la medicación no sirve exclusivamente para el estudio, sirve para muchas otras áreas, pero indudablemente en el estudio, al ser seguramente el área de mayor necesidad atencional, es donde más podemos ver de una manera nítida el cambio en los resultados. Tiene mayor demanda ambiental. Y la medicación te da mayor adaptabilidad. O sea, como que puedas responder a esas necesidades académicas. Sí. Mi hija fue diagnosticada por su maestra. Ojo, los maestros no hacen diagnóstico. Y luego, pues la pediatra hizo una evaluación médica y está con Focalin. Los maestros no diagnostican el TDAH. Pueden alertar a los padres para que hagan una evaluación. Eso sí, maestro no diagnostica, es un personal de la salud, un médico. Sí, exacto. Yo entiendo que lo que quiere decir es que orientó, detectó rasgos y entonces hicieron la evaluación. No sé cuál es el Focalin aquí en España. Creo que No es sé si será metilfenidato. metilfenidato. Sí, creo que es metilfenidato. Me parece que sí, pero es con otro nombre comercial. Sí, En Latinoamérica lo comercializan con diferentes sí. nombres. ¿Y cuál Fíjate, era la pregunta que estaba con Focalin? Y dice que era como un comentario. Mi hija fue diagnosticada por su maestra y luego después el pediatra hizo la evaluación médica y está con Focalin. sí. Fíjate Bueno, es un esto. tratamiento compatible. Esto viene a relación también con otra pregunta que he visto en los comentarios, que era la diferencia entre Rubifen, Focalin y Concerta. Y es El que sistema de acción. Sí, todos pero el sistema. son, todos son metilfenidato, es la misma sustancia. La ventaja que tenemos con el metilfenidato es que tenemos distintas presentaciones con diferente duración de efecto. Entonces eso nos permite adaptar la duración de efecto, el tipo de medicación a cada persona. Pues el Focalin, si es Rubifen, que creo que va por ahí, tiene una Lo voy a duración revisar. cortita. La duración Posiblemente, sí. media es de 4 horas aproximadamente. Luego tenemos otros de dosificación de duración intermedia. Aquí en España, Medikinet y Equasin, que son en torno a 8 horas. Y Concerta, que se ha repetido bastante, pues tiene una liberación diferente y es la más prolongada dentro de metilfenidato, que puede ser de 11, 12 horas. Entonces, dependiendo de las características de las necesidades de cada persona, pues vamos a utilizar uno u otro tratamiento para cubrir sus necesidades. Normalmente en adultos la recomendación es utilizar uno de la mayor duración posible. Sí, es metilfenidato, Focalin. Lo venden en Estados Unidos y en Latinoamérica. Sí, es otro nombre comercial. Yo diría, ya para cerrar de las presentaciones, que en el caso del Concerta, que suele ser un poco más costoso, tiene este sistema oro que es de oros, que es de liberación prolongada y te da dosificando el metilfenidato durante el día. Hay personas que responden muy bien, hay otras que no tanto. Por eso yo sigo insistiendo en la supervisión de un especialista y entender que es como un traje a la medida. Lo que le funciona a una persona no necesariamente le va a funcionar a otra. Eso es importante recalcarlo. En particular, los estudios nos dicen que un primer intento de tratamiento a una dosis adecuada obtiene una mejoría en un 70% de las personas con TDAH. Y en un segundo intento un 90-95%. Es decir, estamos hablando de cifras muy altas de eficacia. Y yo muchas veces, cuando empezamos un tratamiento, estamos en buena situación, estamos con buenos resultados y me gusta seguir apurando hasta ver hasta dónde encontramos la amortiguación completa. Claro. Y si no la encontramos, mm, no tenemos por qué resignarnos. Podemos buscar otra línea de tratamiento y poder comparar. Como afortunadamente no son sustancias adictivas, eso nos permite el poder hacer cambios con efectos rápidos que nosotros podemos comprobar y eso nos puede permitir el poder tomar la decisión de un tratamiento que podemos mantener durante tiempo, pues vamos a apostar por ver cuál es el que realmente mejor nos funciona en cada caso. Claro, para ver la repercusión en la calidad de vida. O sea, eso es lo que se busca, ¿no? Mejoras en la calidad de vida. Fíjate este comentario. La medicación me cambió la vida y estoy feliz de haber encontrado la medicina correcta para mí.
es que cambia la vida. Yo, desde que atiendo TDAH, se lo decía a la chica del ejemplo de esta mañana, digo, desde que atiendo a TDAH mi ejercicio es todavía más agradecido, porque veo tanto cambio después de iniciar el tratamiento que es algo que no me puedo callar. Veo a tanta gente que realmente le está ayudando de una manera tan drásticamente que es que mi concepción de un TDAH que no haya intentado en algún momento el tratamiento no me entra en la cabeza. De hecho, esto entra en relación con lo que decías tú de los suplementos y otros tratamientos no validados. Para mí ya no es un problema el que alguien se tome un suplemento nutricional o vitamínico. Seguramente pues no le va a hacer nada, no le va a perjudicar, De seguramente. eso hablábamos en El, el live pasado, sí, el sí, riesgo es sí, que sí. no se va a beneficiar de un tratamiento realmente eficaz y está perdiendo tiempo en su mejoría. Muchos pacientes, sobre todo adultos, me dicen, ¿y por qué no habré tomado yo esto antes? La cantidad de años de mi vida que he desperdiciado, que no he podido aprovechar con respecto al tratamiento que ya hemos iniciado. Pues el empezar a probar otros tratamientos que no tienen evidencia es absurdo. Es como querer tratar El una atajo. neumonía, una infección Sí, pero lo que ocurre es que sin te lo venden. antibióticos. Sí, pero es que, a ver, ese es el problema de que la gente quiere creer lo que quiere creer. Sí, es como ese sesgo cognitivo. Entonces, yo me voy por el camino fácil, entendiendo que es una condición compleja y que no hay atajos. ¿Sí? Tienes que estar en los altos y en los bajos, o sea, en arriba y abajo. Es que justamente por eso yo hago énfasis en la psicoeducación. No puedes creer que porque te eches un poquito de aceite esencial en la muñeca y este tipo de lo que hablamos en el otro live de consumir alguien había preguntado sobre hongos, que todavía no tienen respaldo científico y justamente hacemos hincapié en que es mayor el maleficio que el beneficio. Entonces, por eso yo insisto en mi cuenta en que busquen información con respaldo científico, no crean todo lo que ven, ¿sí? Sobre todo ahorita que hay tanto peligro en las redes que cualquiera tiene voz y dice lo que le apetece, ¿no? Entonces, El, nega- retomando con las preguntas. el negacionismo es tremendo. De hecho, esta semana, Cristina, tú y yo hemos compartido información de un vídeo que no vamos a dar publicidad, No, en el cual un supuesto profesional sanitario sí, una hacía psicóloga, eso, una qué peligro. abominación acerca de la medicación. A mí no se me ocurre decir que la terapia cognitiva conductual no sirva para nada. Por Sería, ejemplo. Sí, es claro. absurdo. Sí, es Hay que, respetar. la evidencia, pero no solamente por una cuestión de respeto, sino por una cuestión de evidencia. Bueno, Entonces, dejar a la gente sin un tratamiento completo es realmente perjudicarlas, estigmatizarlas e impedirles una vida con mayor plenitud. Es claro, es terrible. que esta persona apuesta por estas terapias alternativas que no tienen suficiente evidencia científica y la gente lo quiere creer. O sea, mucha gente busca y yo quiero creer esto, pero es que esto, y no necesariamente es así. Hay que irse a la ciencia. Sí. ¿Sí? Fíjate esta persona lo que dice. Yo tomaba medicación para el TDAH, no dice cuál, me dejaba drogado y sin ganas de comer. Dormía poco. A lo mejor era una dosis muy alta, Sí, habría que ajustar, habría que ver qué circunstancias se encontraba y seguramente poder ajustar pero una pauta de drogado. tratamiento más adaptado. Algunos pacientes, pues dependiendo de la dosis, pues desde una sobredosificación, una dosis por encima de la necesaria, pueden tener sensaciones de mucha extrañeza y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero precisamente hoy que estaba revisando acerca de estos efectos, las medicaciones que utilizamos siempre decimos que no son anfetaminas. Y no son anfetaminas porque no tienen ese riesgo adictivo y no producen una liberación masiva de neurotransmisores. Es decir, no están haciendo nada que tu organismo de una manera natural no hiciera. Lo único que corregimos es esa alteración en cuanto a la Sí, reabsorción la recaptación. especialmente rápida, pero no estamos haciendo una provocación masiva de liberación de neurotransmisores como si puede ocurrir con sustancias tóxicas. Claro. Entonces, bueno, puede que se dé el caso que una sobredosificación sí genere esas sensaciones de Problema extrañeza, de, sí, pero ese no es el objetivo que obviamente buscamos. Tiene que ser una no. sensación natural. Nuevamente, fíjate la parte de entender bien, y esto me parece que justamente nos da pie para aclarar, porque hay como mucha desinformación. Fíjate esta premisa. Hola, tengo un adolescente que puede tomar
fármacos estimulantes. Si toma no estimulantes, existen alimentos estimulantes que ayuden. Aclarar todo porque No, la realidad es que no hay ahora mismo ningún suplemento nutricional ni vitamínico que de por sí haya demostrado eficacia en el TDAH. Lo, lo, lo más cercano sería los ácidos omega 3 ah, ya hemos hablado de eso. que, que hay estudios en los que se hablan de mejorías en algunos índices, pero por sí No solos son no se obtiene una concluyentes, mejoría suficiente. no sustituyen. Entonces, bueno, podemos utilizar todo tipo de suplementos, pero no podemos confiar en que solo por esos suplementos se obtenga una Mm. mejoría suficiente. Bueno, esto no se relaciona con medicación, pero sí es bueno ir desmitificando. Buenas tardes, doctor. ¿Los videojuegos empeoran al niño con TDAH inatento? Bueno, al final es una consecuencia natural del propio TDAH. En el déficit de atención no existe estrictamente una no atención, sino una dificultad en la focalización de la atención. Aquellos, bueno, hoy he tenido una entrevista maravillosa con una chica que me hacía, cuando le decía, vamos a definir primero cuáles son las dificultades en las que tú te encuentras con atención. Y me decía, por un lado, las tareas aburridas. Me decía, imposible. Procrastino todo. Luego las tareas obligatorias. Las hago a mi pesar, pero tengo tanta presión que las hago. Y luego las tareas estimulantes. Y dice, ahí me puedo tirar horas. Pues con los niños en los videojuegos, con el TDAH ocurre precisamente eso. Bien por el hiperfoco, que a veces Y hemos por el hablado de sistema de ello. recompensa cerebral que está Exacto. justamente diseñado para que te capture la Están atención. ávidos. Los videojuegos, las redes sociales, Totalmente. pues todo eso hace que genere mucha más liberación de esos neurotransmisores en un sistema ávido De de dopamina, sí, recibirlos, sí, con lo claro. cual se refuerza continuamente y se mantiene mucho tiempo ahí. Sí. Bueno, allí yo le diría a esta persona que regule los horarios, pues. No es que lo cause o que lo empeore. Primero, ¿cuánto tiempo estará ese niño o esa niña expuesto a las pantallas, ¿no? Entonces, Sí. habría que revisar. Con o sin TDAH hay que ayudar a poner límites y poner orden. Claro. Había una preguntita antes que me parecía muy interesante, que me Sí. parece que hablaba de un niño de 11 años con No sé tratamiento si. con psicoestimulantes Ajá. y que tenía dificultades en el crecimiento. Ok. Eh, No he eh, llegado, creo que debe estar eh, más eh, abajo. Ajá. sí, sobre el, porque es un tema importante, Sí. porque has hablado antes que no repercute en la altura. Es cierto que los estudios nos dicen que sí puede haber una repercusión, Ujú. pero el resultado final es similar al de los niños sin tratamiento. Es decir, podemos ver que exista un cierto enlentecimiento en En la curva de percentil. crecimiento, Ujú. pero que posteriormente terminan alcanzando una talla normalizada. Entonces, eso Genética. hay que valorarlo. Seguramente está afectando también al apetito y pueda tener un Sí. peso inferior y que eso esté también incidiendo en la talla. Pero tranquilizar que si el tratamiento está siendo útil, se va a terminar recuperando. Claro. Sí, yo había leído que en líneas generales no hay mayor afectación, ¿no? Pero habrá casos de casos, ¿no? Entonces, por eso es Sí. importante revisar y que esté supervisado por un especialista médico. Fíjate que esto qué interesante, no sé si en España existe, pero esta persona pregunta lo siguiente: para no errar en la medicación, si es más efectivo en metilfenidato u otra droga, ¿hay algún test de sangre para saber cuál hará efecto? Eh, nada al 100%. Yo sé que existe, no sé si eso lo utilizan en España, un test genético que te dice con qué medicaciones tienes mayor respuesta. No sé qué tan efectivo sea, son muy costosos. Sí, Si es con sangre, he visto resultados, pero, por ejemplo, una persona ahí decía, voy a poner un ejemplo, la paroxetina, pero le había caído mal. O sea, que como que puede darte un mapa, pero yo no sé cuánta certeza, cuánta efectividad, pero sí existe, y yo sí, no sé, me imagino existen que por la clínica. existen baterías muy amplias. De hecho, esta semana he estado en contacto con uno de estos laboratorios Ok, y puede tener su utilidad, sobre todo a la hora de tratar de adivinar.
intolerancias. Pero con respecto a la efectividad, resulta difícil, yo creo, poder precisar Claro, cuál va a ser realmente efectivo. De hecho, bueno, si hablamos de psicoestimulantes, como los mecanismos de acción son muy parecidos, va a ser muy difícil discriminar entre uno y otro. claro. ¿Cómo se llama el doctor? El doctor Javier Galindo. ¿Es Sí. importante hacerse una analítica de control? Pregunta esta persona. Pues la recomendación es hacer una analítica previa al inicio del tratamiento y un electrocardiograma en función de los antecedentes cardiológicos propios o si hay alguna cardiopatía grave familiar. Y posteriormente, sí, yo suelo pedir analíticas de control para ver que no haya ninguna incidencia, aunque la realidad es que el riesgo es muy, muy bajo. Normalmente, afortunadamente, no vemos incidencias. Al igual que hay control sobre la tensión arterial, tampoco vemos que haya una incidencia en ninguna de estas pruebas. Bien, esta persona habla si se mantienen TDAH con otros temas como ansiedad, ¿cómo funciona allí? Me imagino la medicación. No sé muy bien hacia dónde va dirigida la pregunta. Es cierto que normalmente los trastornos afectivos los solemos ver más en adultos que en niños, o al menos ya a partir de la adolescencia. Si el paciente no ha iniciado tratamiento para el TDAH previo, hay que evaluar cuál de las dos condiciones es la que tiene mayor relevancia en ese momento. Y en función de ello, pues iniciar ese tratamiento específico y luego tratar el otro trastorno. Vamos priorizando cuál puede tener más El tema, repercusión. claro, No es lo mismo un cuadro depresivo con ideas de muerte claro, ideaciones que, suicidas, sí. que una ansiedad ligera, ¿no? Sí, De hecho, pues es que inclusive hay cuadros afectivos leves que si abordamos el TDAH con un psicoestimulante o con atomoxetina, puede ser mejor. que nos evitemos el Mm, utilizar un tratamiento específico claro, por la un corrección de... antidepresivo. Ujú. Pero esto, claro, tenemos que hacer una correcta valoración para ver hacia dónde priorizamos el tratamiento en función de la importancia de cada patología. Esta persona dice, hola, mi hija toma metilfenidato de 36 miligramos y ha logrado mejoras importantes en la escuela, pero está irritable. Efecto rebote. Hablemos del efecto rebote, Sí, sobre todo metilfenidato. a ver, pues, esta entiendo que está tomando con 36 miligramos, está tomando Concerta, que es de liberación Posiblemente. osmótica, es la Ujú. liberación de mayor prolongación. Y hay algunas personas que lo que perciben es que al finalizar el efecto, es decir, cuando elimina la medicación del organismo, pues aparece un efecto contrario, ¿no? De lo que estaba contando, de mayor irritabilidad, inatención, hiperactividad o impulsividad, agresividad. Es cierto que no es, no es lo habitual, no es lo frecuente, no es lo esperable, pero lo encontramos en algunos pacientes y claro, a veces puede ser tan intenso como para condicionarnos el tratamiento y que tengamos que hacer modificaciones al respecto. El problema está en que, claro, no podemos prolongar el tratamiento 24 horas al día, como antes había Claro, dicho, y a veces resulta difícil poder ajustar el tratamiento hasta el último momento del día sin generar insomnio. claro. Entonces, bueno, requiere de mucha individualización del tratamiento, Sí, que consulte con el especialista. desde luego. Mi hija fue diagnosticada con TDAH, yo tengo 49 años y reconozco muchas características de ella en mi infancia. Puede ser que yo también tenga esa condición, hablamos de la heredabilidad. Pues Ujú. es un ejemplo muy habitual en consulta de que atendiendo a hijos con TDAH que diagnosticamos, los padres se identifican y se confirma que tiene un TDAH o viceversa, ¿no? Padres que han sido diagnosticados de TDAH y que empiezan a ver rasgos de TDAH en sus hijos y están especialmente atentos. Entonces es bastante habitual. Por tal y como formula la pregunta, parece que simplemente recordará cómo fue ella en la infancia, no tanto cosas que le ocurren a ella en el presente. Pero en todo caso, si ahora mismo percibiera que hubiera algún tipo de interferencia en su vida actual, yo sí la recomendaría directamente que Se solicitara una evalúa. valoración, porque el componente genético es tan alto que raro es que no haya algún familiar directo afecto. Sí, normalmente si hay alguien diagnosticado en la familia, es posible que uno de los padres también tenga la condición.
Esta persona dice, mi hijo de 9 años le diagnosticaron hiperactividad combinada, aún no ha sido medicado. ¿Cuándo medicaron? Yo soy de la opinión que cuanto antes mejor. Ok. Cuanto antes no es con 2 años, pero si existe ya un diagnóstico y hay una repercusión suficiente, ¿para qué nos vamos a limitar en cuanto a las opciones de mejoría? Es verdad que es algo que hay que personalizar y que a lo mejor no en todos los pacientes es necesario la medicación, pero yo diría que en su amplia mayoría los pacientes se benefician muy mucho de la medicación, especialmente en cuanto hay una intensidad moderada y desde luego grave, es indiscutible. Quizás en los casos más leves podemos replanteárnoslo, el no utilizarlo, pero yo sin saber cuáles serían las características de este paciente, no hay una edad a partir de la cual recomendemos el tratamiento más allá de las edades de indicación de cada medicación. ¿Cuáles son los efectos secundarios a largo plazo del metilfenidato? Pregunta esta persona. Pues la realidad es que, aunque podamos hablar de prospectos y de un listado interminable de posibles efectos, lo que vemos en la práctica clínica es una medicación que es tolerable en el largo plazo. Es decir, que no es algo que riesgo-beneficio nos tenga que asustar el poder mantener ese tratamiento durante tiempo. No debe ser algo que nos limite a la hora de pensar en dejar de beneficiarnos y suspender el tratamiento. Esta persona dijo, tengo TDAH, me tuvieron que quitar la medicación. Cada caso es único. Mi hijo diagnosticado con TDAH tiene 6 años. Él es impulsivo, agresivo. Fue medicado con Focalin 5 miligramos, pero en la escuela me dijeron que no había un cambio en su comportamiento con dicho medicamento. Consultar con el Bueno, especialista. sí, hay que consultar. Es verdad que si es metilfenidato 5 miligramos, Chiquitito. con seis Dosis muy baja. años no sé qué peso tendrá, pero es una dosis muy Sí. baja y previsiblemente no le haya hecho efecto porque sea una dosis muy insuficiente. Pero bueno, Ah, tiene que consultarlo con su especialista. sí, aquí otra vez para aclarar términos. Esta persona pregunta, ¿se puede diagnosticar TDAH y lo que antes era conocido como Asperger, que es ahorita el TEA, trastorno del espectro autista? Sí, de hecho es una de las principales comorbilidades del autismo es el TDAH. Con cifras, es que no quiero mentir, pero creo que está por encima del 50%. Sí. Entonces, siempre que haya un trastorno del espectro autista, la recomendación es tratar de descartar que haya un TDAH asociado, Adulto. porque el tratamiento no va a ser curativo, pero puede ayudar mucho en la mejoría de su funcionalidad. Qué interesante esto nuevamente para aclarar. ¿El medicamento afecta su desarrollo cognitivo, su coeficiente intelectual? Hablar entonces de que en el TDAH no está afectada la parte. No. A ver, el TDAH, la inteligencia no se ve afectada. Si hacemos un test, lo que va a estar afectada son los resultados que Funciones dependen de ejecutivas. de la atención. Funciones Es, ejecutivas, sí. es lógico pensar que sea así. En ot- Sin embargo, cuando utilizamos test específicos en los cuales no se vea la limitación por el TDAH, vemos que los grados de inteligencia es equiparable. ¿Qué es lo que vemos además? Que con el tratamiento pues, se puede compensar ese déficit atencional y por tanto minimizar los resultados en los resultados finales de los test. Pero no. De hecho, bueno, aunque estimamos que la inteligencia no se ve alterada en el TDAH, lo que sí vemos es algo paradójico, que muchas personas, una alta prevalencia de personas con altas capacidades o Alta capacidad. superdotación tienen Doble excepcionalidad. TDAH, es la Sí, doble sí, excepcionalidad. sí. Entonces hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Sobre todo, yo lo detecto mucho en adultos. Adultos que no le han detectado nunca el TDAH y que han sido por Compensado compensación, por por compensación. un Sí. nivel de inteligencia alto, pero que sufren porque Por la se dan ejecución. cuenta de que Sí. no pueden mantener los logros, que les suponen un esfuerzo, que saben que tienen potencial, o se llevan la sorpresa de que de repente tienen un potencial que no esperaban porque no habían Que no conseguido unos alcanzaron. logros excesivos, ¿no? Y sin embargo tienen un potencial enorme.
Bueno, quedaron muchísimas preguntas que dijimos que posiblemente hacemos más live sobre TH y medicación. No quiero abusar de usted, doctor, porque ya van a ser las 11 de la noche. Sí, Sí, perfecto. agradezco a todos los que se conectaron. Muchísimas gracias. Nuevamente, busquen información, soporte científico. El TDAH es una condición compleja, ¿sí? Y merece la pena que se psicoeduque. Y todavía tengo el recuerdo de que habías dicho que era la pariente pobre de la psiquiatría. Con eso Sí, me dolió, pero bueno. pero yo creo que cada vez eso lo vamos a ir corrigiendo más y mejor. Dejaré en Stories Ujú. algunos posts en relación con el tratamiento del TDAH que vienen ahí muy sintetizados y que pueden ser de ayuda. Realmente, Sí, yo ya te lo he dicho en otra ocasión, en privado y en lives, yo tengo familiares que están tomando tratamiento para el TDAH y bajo ningún concepto les diría que se lo quitaran y en todo momento les he animado a que lo iniciaran y la verdad es que hay una diferencia enorme de cuándo lo toman y cuándo no y ya estamos muy pendientes de que no se le olvide porque claro. realmente eh, la diferencia es enorme. Entonces, para todas aquellas personas que tienen dudas o que tienen miedo, transmitirle que es un tratamiento que es reversible en cualquier momento y Claro, que no pierden absolutamente nada en comprobar si es un tratamiento que les puede ayudar o no. La evidencia claro. científica nos dice que las probabilidades de mejoría son muy altas, por encima del 70-90%, con lo cual es una apuesta mucho La más segura mejor. de cualquiera que podamos hacer en comparación con otras patologías. Sí, y otra cosa que siempre recuerdo que habías dicho, creo que fue en uno de los primeros lives, que tratar el TDAH siempre es una inversión, es Uh -huh. ganar calidad de vida, es invertir en tu salud. No pienses que no es costoso, sino que siempre es una inversión. Y por favor busquen bases científicas, no se dejen llevar. Lamentablemente en redes hay mucha desinformación. Con estas palabras cierro el live. No sé si quiere decir algo, doctor. Lo coloco como colaborador para que lo tenga en su perfil y le agradezco nuevamente compartir este espacio con mi comunidad. Es, es, Muchísimas un, gracias. es un momento para mí muy grato, aunque se empiece a hacer tarde. Y estamos hablando de inversión, pues cuanto antes invirtamos en nuestra salud, en corregir el TDAH, más resultados vamos a tener acumulados en nuestra vida. Entonces, no lo dejéis pasar. Muchísimas gracias. Chau, chau para todos. Feliz noche, doctor. Que descanse.